Bienvenidos a este pequeño video que fue trabajado con el fin en mente de facilitar y que todos tengamos las mismas instrucciones durante el trabajo que estaremos realizando en el curso de seminario semana a semana. Actualmente llevan 2 tareas elaboradas, de las cuales pues han trabajado y no todos han cumplido con los requerimientos específicos. Es por esto que el video a continuación pues indica cómo se va a ir trabajando. Como les había comentado, la carátula se les estará compartiendo en determinado momento, así que en ese sentido no se preocupen. Sin embargo, durante cada semana, y como ya se les dio a conocer, existe un cronograma, es decir, un listado de temas que indica qué es lo que se va a trabajar durante cada semana, recordando que nuestro tema principal y el tema eje es el trabajo infantil. Y pues en base a este vamos a ir trabajando cada semana, vamos a ir trabajando subtemas. Sin embargo, quiero recordarles que hay un documento guía para ir trabajando dichas actividades. Y pues creo que quizá pudo haber alguna confusión o en algún momento se perdió esa idea clara, entonces la vamos a recordar y la vamos a recapitular con el único fin de que todos ganemos, ¿verdad? Va a ser un ganar-ganar porque su trabajo también va a estar bien elaborado. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a pasar al documento guía correspondiente. Este documento fue compartido con ustedes a través de Biportal y pues todo lo tienen ya descargado. Si alguien por algún motivo no lo tuviera, necesito por favor que se comunique conmigo para que yo con mucho gusto se lo pueda brindar. Como les repito, ya se trabajaron 2 semanas, sin embargo creo que aún está un poquito confusa ahí tal vez la información. Muy bien, vamos a hacer primero un ejemplo básico de cómo trabajar en el documento. Recordando primero que para trabajar ya un documento formal de investigación se requieren de determinados requerimientos. Y en este caso unas normas, ¿verdad? Que en este caso se llaman normas APA. Aclaro que no estarán utilizando todas en su totalidad, ni tampoco algunas así con los requerimientos tan específicos, ¿verdad? Sino el objetivo es irlos acercando a cómo realmente se presenta un trabajo y que también sea un trabajo de mucha calidad y de excelencia para ustedes, ¿verdad? Posteriormente, en otros niveles, les estarán pidiendo trabajos muy similares y conforme avancen en los años, inclusive a nivel universitario, pues les va a servir mucho haberse adaptado a trabajar bajo determinados requerimientos y no hacerlo como cada quien considera, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde está esa parte de que unos trabajan bajo determinadas normas, por ejemplo tipo de letra, tamaño de documento, etcétera, y pues alguien más lo hizo con otro color, con otro tipo de letra, y ahí es donde está lo poco uniforme, que es lo que se pretende también en estos documentos, y que estas normas que se llaman APA son las que establecen hasta cierto punto quién puede dar a conocer un libro, una revista científica, investigaciones a nivel universitario y todo lo correspondiente. Entonces mi objetivo es irlos acercando a que esto se lleve a cabo de la mejor forma. También cabe aclarar que vamos a trabajar en este documento cada semana. Es decir, que en este mismo documento voy a trabajar el tema de la semana 1 y en la semana 2 solo adjunto lo que corresponda. Y en la semana 3 vuelvo a agregar el tema de la semana 3 y en la semana 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que vayamos finalizando. Es muy importante recordar que hay un tema general, en este caso es el trabajo infantil, y pues obviamente van a haber muchos subtemas. Bien, para hacer un ejemplo muy rápido y muy gráfico, voy con las siguientes instrucciones.
El texto contiene ya establecido algunos formatos, sobre todo en cuanto a el tipo de letra, tamaño, márgenes, organización del párrafo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con que cada vez que coloquemos un título, por ejemplo, yo voy a hablar de los animales. Entonces estoy haciendo la aclaración que el tema de los animales es mi tema principal, el título general, por así decirlo. Y me voy a dar cuenta que justamente acá donde estoy indicando con el mouse, donde dice la pestaña inicio, van a encontrar que hay algunos títulos o estilos de párrafos o de textos específicamente, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, cada vez que vayamos a escribir un título de inicio para el título de la semana, vamos a seleccionar título 1. Al presionar título 1, automáticamente a mí me va a llevar a este formato y me va a aparecer esta flechita, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir y ya no necesito modificar el tipo de letra, ya no necesito hacer nada, ¿verdad? Entonces, como les decía, por ejemplo, mi título de la semana es los animales o el reino animal, según corresponde, ¿verdad? Muy bien, este es mi título 1, que es lo que voy a trabajar en la semana 1, digámoslo así, ¿verdad? Aclaro que solo es un ejemplo. Para la semana 2 voy a trabajar el tema las plantas. Entonces ya tendría yo que volver a colocar título 1 porque es un nuevo título de la otra semana. Pero para cada semana únicamente vamos a utilizar para una sola vez el título 1. Y luego presionamos Enter. Cuando yo presione Enter, automáticamente me va a seguir escribiendo en título 1. Pero yo ya no quiero hablar directamente solo del título en general, sino ya voy a empezar a dar a conocer qué voy a explicar sobre este tema. Entonces yo voy a explicar, por ejemplo, el tema los animales salvajes. Por ello, debo de irme a seleccionar el estilo, donde dice, si ustedes pueden ver ahí abajo, dice título 2 o subtítulo en la parte de arriba. Aquí dice subtítulo, mire, seleccionamos esto y vamos a colocar animales salvajes. Si yo quiero colocar una definición de qué son los animales salvajes, por ejemplo, únicamente tengo que colocar, no es necesario colocar 2 puntos según este formato, pero si ustedes lo desean lo pueden colocar para que se vea un poquito más ordenado. Sin embargo, en estos formatos no se tiene que escribir en la misma línea de cada uno de estos títulos o subtítulos. Entonces le colocamos y presionamos Enter. Cuando yo presiono Enter, voy a tener que seleccionar donde diga normal. Repito, lo único que hice fue colocarle Enter y automáticamente, si se dan cuenta ahorita, me salió el texto normal. ¿Qué quiere decir texto normal? Es que ya no va a escribir letras con negrita, ni me va a centrar el texto, por ejemplo, nada, ¿verdad? Sino voy a poder escribir. Entonces voy a escribir los animales salvajes son aquellos seres vivos dentro del grupo de animales que viven en libertad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo ya definí qué son los animales salvajes. Si se dan cuenta, vuelvo a repetir este texto, yo lo selecciono. Si por algún motivo en el documento me generara algún error, solo tengo que seleccionar el texto y presionar donde dice normal y automáticamente me va a justificar el texto y lo va a trabajar de forma organizada. Bien, ahora yo quiero ir especificando cuáles son esos animales salvajes, ¿verdad? Y voy a escribir entre los más frecuentes están, o entre ellos están. Puedo colocar 2 puntos y voy a ir a la parte de abajo. Pero como voy a escribir, digamos,
El título general era los animales, que fue título 1. Ahora, un subtítulo de este título, valga la redundancia, es animales salvajes. Ahora voy a yo escribir un subtítulo de este segundo título que colocamos, que fue animales salvajes. Entonces vamos a buscar, hagamos de cuenta que es por niveles. El nivel 1 va a ser el título general, el nivel 2 va a ser el subtítulo, y únicamente vamos a usar nivel 3, que va a ser el que está acá colocado. Y miren, si ustedes ven, acá en esta parte dice título 3, o también aparece como subtítulo 2, ¿verdad? Están inclusive ahí apreciados muy fácilmente, ¿verdad? Y ya aparecen en el documento. Entonces seleccionamos título 3, selecciono y ya puedo escribir. Por ejemplo, voy a escribir un lobo, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que un lobo es un animal salvaje, vamos a indicarlo, ¿verdad? Y así todos los ejemplos que consideremos. Entonces, si yo quiero poner una definición de lo que es un lobo, voy a presionar Enter, y automáticamente abajo ya me va a volver a aparecer el texto. Voy a escribir es un animal y todo lo que yo quiera escribirse de este animal, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero darles a entender es que hay formas de trabajar este documento, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el curso de seminario y con el tema de seminario. Este es solo un ejemplo muy básico con un tema, digámoslo así, un poquito más sencillo. Pero ¿qué sucede cuando ya es con nuestro tema de la semana, ¿verdad? Entonces, en la primera semana yo inclusive les coloqué que el título de la semana era definiciones. Luego el subtítulo era ¿qué se entiende por niño, niña y adolescente? Es decir, el nivel 2. Y en nivel 3 encontramos niño y niña, también adolescente. De nuevo, encontrábamos en nivel 2, encontrábamos a qué se entiende por trabajo infantil. Y en nivel 3 ya por aparte trabajo y por aparte trabajo infantil. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros nada más? Presionar Enter y escribir que es niño o niña. Aquí también quiero hacer una aclaración que es muy importante, ¿verdad? Vamos a buscar información en diferentes fuentes. Podemos utilizar la herramienta de internet, que es la que más se está utilizando actualmente. Podemos tener libros también, podemos apoyarnos inclusive con información que nos puedan brindar nuestros papás. Sabemos que hay muchos papis que son profesionales en el ramo específico, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser alguien abogado o alguien que conozca sobre los temas, también puede apoyarles un montón. Sin embargo, bajo estos requerimientos que estamos trabajando, todo lo que escribamos tiene que llevar una referencia, es decir, que nosotros tenemos que indicar de dónde obtuvimos la información. Algunos de ustedes me preguntaban, profe, ¿podemos poner la información que nosotros sepamos? Sí, es válida. Sin embargo, no es todo o lo poco que sabemos en algún momento no es suficiente. Entonces, para eso es esta parte, investigar, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar más información y no quedarnos solo con lo que sabemos. Por ejemplo, yo puedo saber que un perro es un animal doméstico y hasta ahí me quedo. Pero si yo busco más información, puedo identificar y me puede aparecer que existen diferentes razas de perros, tamaños, colores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que sí podemos saber, pero no lo sabemos todo a cabalidad, ¿verdad? Se dice por ahí que lo que sabemos es una gota de agua y lo que no sabemos es el océano. Entonces tenemos que investigar. Entonces, cuando investiguemos, vamos a escribir acá que es niño o niña. Lo mismo sucede con qué es adolescente, luego qué es trabajo, luego qué es trabajo infantil, y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a investigar qué significa niño o niña, puedo utilizar alguna página de internet. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Donde yo busqué definiciones de niño y aquí me aparecen diferentes. Entonces yo lo que puedo ingresar a alguna y me voy a dar cuenta de cuál es la definición que nos da. Como niño se comprende al individuo que tiene pocos años de vida y se encuentra en el periodo de la niñez. Lo que yo les aconsejo es que usted trabaje en un documento aparte, digamos haciendo su resumen, escribiendo todo lo necesario,
y ya cuando tenga todo listo lo puede pegar en el documento correspondiente. No significa que todo lo vayamos a copiar del internet. En algún momento podemos poner también apreciaciones que nosotros tengamos, y recuerden que se dan clases o explicaciones en algún momento inclusive con expertos sobre el tema de la semana. Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, acá voy a escribir yo que es niño o niña. Sin embargo, si yo solo coloco control B como estamos acostumbrados, el formato ya se me descompuso, el color de la letra cambia, inclusive hay parte de la letra con negrita, hay parte que no está correctamente, en fin, cambia un montón, ¿verdad? Entonces lo que yo necesito, y quiero que ustedes vean la diferencia, es en lo siguiente. Voy a darle enter y voy a seleccionar con el clic derecho, voy a seleccionar donde dice conservar solo texto. Y si usted se da cuenta, miren, la primera vez que yo le di copiar me apareció de esta forma con diferentes tonos de color y con otro tipo de letra, pero si yo le doy conservar solo texto me aparece de esta forma. Por supuesto yo tengo que ver que todo vaya adecuadamente, ¿verdad? Miren aquí, por ejemplo dice como niño C, está junto, entonces hay que separarlo. Como niño se comprende al individuo que tiene pocos, aquí dice poco años, hay que leer bastante también y revisar que todo esté adecuadamente y suficiente, ¿verdad? Borramos esta parte porque esta parte era la que no estaba como se había establecido. Hay que aclarar que por ejemplo acá dice infants y está en como un error, pero porque es una palabra de origen latín, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Significa el que no habla. Pero si yo me quedo solo con esta parte, ahí es donde estoy cometiendo un error porque hay más información. Bueno, busco información, la sigo trabajando, hago resúmenes, lo que me explicaron en clase también lo puedo ir colocando, ¿verdad? Y por último, lo que algunos todavía no habían agregado es una imagen correspondiente. Y cada semana ustedes tienen un límite de páginas correspondientes. No quiere decir que tampoco puedan hacer más, pero tampoco significa que sobrepasen en gran cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo para esta semana son 3 páginas, no significa que vaya a hacer usted 10, porque si no su trabajo final va a ser enorme y ya no va a tener mucho sentido. El objetivo es que comprendamos el tema también. Entonces, digamos que yo ya terminé con esta parte y ahora voy a insertar una imagen. Entonces puedo buscar imágenes correspondientes que sean de buena calidad para que no haya mayor problema. Puedo seleccionar copiar imagen o puedo descargarla y luego insertarla. Eso ya pues será decisión de cada uno. Si solo le doy copiar, se dan cuenta ustedes que la imagen es muy grande y no tendría sentido que quede solo esta parte del documento acá y el resto sin haberlo trabajado, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es trabajar la imagen de un tamaño adecuado. Como yo les he comentado en muchas ocasiones, lo más adecuado sería que sea a lo máximo un cuarto del tamaño de la página. Es decir, usted imagínese que la página se parte en 4 y lo más grande que puede colocar de una imagen es una de esas partes de la hoja, ¿verdad? De las 4 en que se partió, no más, ni siquiera la mitad, mucho menos una entera. Tampoco necesito que trabajen miniaturas como estas, porque entonces ya no tiene sentido y ya no se ve. Podría ser de esta forma. Podemos colocar que la imagen esté, podemos colocar que esté centrada, podemos colocar que esté según el lugar que nosotros consideremos. Acá en el formato vamos a colocar que esté centrada. La vamos a colocar de esta forma y vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito el texto para que quede todo bien y pues ya se dan cuenta ustedes de que tiene mucho más presentación ya con imágenes y todo lo correspondiente, y así seguimos trabajando el resto del documento, aclarando de nuevo que siempre va a tener usted que tomar en cuenta que va a haber un nivel 1 para esa semana, que va a ser el título general de esa semana, y que va a haber un nivel 2 para esa semana, que va a ser el título general de esa semana, y que va a haber un nivel 3 para esa semana, y que va a haber un nivel 4 para esa semana, y que va a haber un nivel 5 para esa semana, y que va a haber un nivel 6 para esa semana, y que va a haber un nivel 7 para esa semana, y que va a haber un nivel 8 para esa semana, y que va a haber un nivel 9 para esa semana, y que va a haber un nivel 10 para esa semana, y que va a haber un nivel 11 para esa semana, y que va a haber un nivel 12 para esa semana, y que va a haber un nivel 13 para esa semana, y que va a haber un nivel 14 para esa semana, y que va a haber un nivel 15 para esa semana, y que va a haber un nivel 16 para esa semana, y que va a haber un nivel 17 para esa semana, y que va a haber un nivel 18 para esa semana, y que va a haber un nivel 19 para esa semana, y que va a haber un nivel
nivel 2 que van a ser los subtítulos y nivel 3 todo lo que usted encuentre y corresponda, ¿verdad? Todo el texto donde usted ya vaya a explicar o sean definiciones, se trabaja donde dice texto normal. Entonces es muy importante aclarar eso. Porque yo hice este video inclusive para que ustedes estuvieran bastante pendientes de lo que tienen que trabajar. El objetivo es que al finalizar puedan hacer ustedes un índice automático, no que lo tengan que trabajar paso a paso. Pero esto sucederá si ustedes siguen todas las instrucciones que yo les di en este pequeño video tutorial. También cabe aclarar que, por ejemplo, esta información que yo obtuve la encontré en una página de internet. Puede que yo la haya encontrado en un libro, o puede que yo la haya encontrado inclusive en un periódico, en una revista. Entonces tengo que hacer referencia de dónde obtuve esta información, y por eso existe una parte que se llama bibliografía. Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo, no es la forma correcta, pero no nos vamos a detener mucho en esta parte aún. Entonces vamos a corroborar de dónde obtuvimos la información. En este caso la información la obtuve yo de la página significados.com /niño. Entonces le voy a colocar esto, miren, solo voy a revisar que esté en texto normal y le voy a poner una viñeta. Voy a seleccionar siempre el formato, que en este caso es normal, como les indicaba. Voy a colocar un guión, y si usted se da cuenta me cambia ahí un poquito el formato. Entonces yo lo único que voy a hacer es revisar que la viñeta sea esta y que el tipo de letra sea Times New Roman número 12. Eso es lo único que yo voy a verificar para no estarnos metiendo tanto en complicaciones, ¿verdad? Me voy a dar continuar y me va a aparecer ahí en este color azul. No importa si nos queda en este color azul, no va a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Al finalizar podemos seleccionarlo todo y ponerle en color negro, o puede quedarse así, por mí no hay ningún problema. Entonces ahí vamos colocando. Si yo, por ejemplo, busqué la información en un libro, pongo el libro, se llamaba Estudios Sociales primero primaria, por ejemplo, ¿verdad? Primero primaria. Pues lo coloco y voy a colocar el autor. Por ejemplo, el autor es Cristian Fuentes. Voy a colocar Cristian Fuentes. ¿Cómo puedo saber yo el autor de un libro? Voy a la pasta o al lomo de la pasta y ahí indica, ¿verdad? O inclusive en el título dice quién fue que lo creó, ¿verdad? Eso siempre aparece en todos los datos. Y así sucesivamente, según avancemos durante las semanas, vamos a seguir trabajando en este mismo documento y vamos a seguir agrandando este documento. Es decir, no va a trabajar en un documento aparte. Y también tienen que tener en cuenta, le repito, lo mínimo de información que se solicita. Si usted solo pone trabajo, por ejemplo, aquí, es algo que se hace, porque era lo que yo sabía, ¿verdad? Eso era todo lo que yo sabía. Entonces no va a poder cumplir con la investigación como tal, porque no está haciendo el proceso de investigación. Para una investigación también hay que leer mucho, hay que buscar en diferentes medios. Lamentablemente ahorita no podemos tener ese acceso, por ejemplo, a una biblioteca o algo, que también era uno de los planes. Pero pues tenemos el acceso a internet, que también es muy válido, ¿verdad? Siempre y cuando leamos la información y sea adecuada. Entonces, cada vez que coloquemos información tenemos que leer que sí se comprende, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, como niño se comprende al individuo que tiene pocos años de vida, entonces sí entendemos. Pero si dice algo de otro país o algo que no tiene mucha relevancia, no lo vamos a colocar. Después de haber explicado toda esta parte, vamos a hacer el índice. Entonces voy yo a una página nueva colocando control más enter y voy a ir a la siguiente pestaña, que lo que buscamos acá es hacer un índice automático. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a la pestaña que dice referencias. Voy a seleccionar donde dice referencias y voy a ir a donde dice tabla de contenidos. Voy a presionar ahí
me va a aparecer tabla automática 1, 2 y vamos a seleccionar la número 1 sin ningún problema. Entonces, si yo selecciono la tabla número 1, me va a aparecer lo siguiente: contenido, y si usted quiere lo puede dejar así, si no le puede cambiar el título y le puede poner índice. Perdón, aquí me equivoqué. Ahí estamos, índice. Y entonces, si usted se da cuenta, va a aparecer ordenado. ¿De qué forma? El título, los animales, animales salvajes. Miren, sale hasta por niveles, ¿verdad? El nivel 1, recuérdense que era el título de cada semana. Haga de cuenta que la semana 1 trabajó sobre los animales. Le va a aparecer el título, los animales. También le va a aparecer el otro título, definiciones. Si usted presiona sobre esto y le da control clic de la siguiente forma, presiona clic en su mouse, automáticamente lo va a llevar a la página donde dice los animales y así sucesivamente. Pero si se da cuenta aquí, mire, aparece en qué página está cada información y no necesita usted hacer un índice, ¿verdad? Sino solo utiliza esta función que contiene Word, donde dice referencias, seleccionamos tabla de contenido y automáticamente funciona. Eso si trabajamos con el formato y las indicaciones que yo les di. De lo contrario, van a tener que hacer un índice. Ustedes mismos van a tener que regresar a su documento. Por ejemplo, si el documento tiene 30 páginas, ustedes tendrían que regresar a la página 4 y ver, bueno, en la página 4 puse los animales acuáticos. Voy a tener que escribir animales acuáticos, página 4. Y voy a tener que ir a revisar en la página 5 qué tema hay y regreso a escribirlo, ¿verdad? Ese es mi objetivo, que no lo hagan, sino que utilicen las herramientas tal y como se deberían, puesto que esto ya es de la actualidad, ¿verdad? Y es un recurso que se utiliza con mucha frecuencia. Entonces esto es lo que tienen que trabajar. Por favor, cualquier duda me la pueden hacer llegar a con su encargado, ya sea su papá o su mamá. Llegó la información de qué tiene usted que corregir, y para la siguiente semana, el día que le corresponda, ya sea lunes o martes según la sección, usted va a tener la clase de seminario. Le voy a dar yo a conocer los temas que tiene que investigar, los investiga, y para ese viernes final, que sería el viernes, ahorita les indico, sería viernes 25, ustedes presentan ya el documento con el tema de semana 1, semana 2 y semana 3, ya bien ordenado y bien organizado. Todavía no vayan a agregar el índice, eso lo agregamos hasta el final. Todavía queda un poquito de estar trabajando en esto, pero lo que yo quiero es que ustedes lo trabajen de la forma en como yo les indico, ¿verdad? Y que no se les olvide ir escribiendo de dónde obtienen cada información. Si yo les indico que son 3 páginas mínimo, no me hagan una sola, tampoco me hagan 15 páginas porque no va a tener mucho sentido. Yo leí la información de cada uno de ustedes y se van a hacer los comentarios a sus papás, como les repito, para que ustedes sepan en qué es lo que tienen que mejorar. Mi objetivo es que todos puedan obtener un trabajo de calidad al finalizar, y si bien nos costó tal vez un poquito al inicio, nos va a costar al inicio, ese es el objetivo, ¿verdad? Todo aprendizaje también lleva un poquito salir de lo cotidiano, lo que estamos acostumbrados. Escribo como yo considere o nada más, ¿verdad? Sabiendo que hay reglas y todo, vamos a cumplirlas y vamos a hacer un trabajo de calidad que también les puede servir en algún momento en otros niveles, ¿verdad? Para que ustedes ya sepan cómo trabajar. Entonces, cualquier duda estoy para servirles, pueden escribirme, con mucho gusto yo puedo responderles. Por favor, trabajen según lo indicado. Que pasen feliz tarde.